Cuando lleguemos con Cristo, seremos cada uno de los que nos vayamos con Él perfeccionados y seremos esa esposa perfecta para Cristo. ¿Qué van a transmitir si no tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué van a transmitir si no conocen de la palabra de Dios? Y le explica por qué le dio primero esas 10 ovejas. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Y le dijo que esas 10 ovejas, una, son las primeras que van a reconocer totalmente su voz, que le van a ayudar después a apacentar al demás rebaño. Ese va a ser su equipo para que pueda apacentar a los demás. Sí. Muchas veces nosotros ni siquiera nos identificamos con la iglesia en donde nos estamos congregando. Y al no identificarnos con ese cuerpo, a no amar a esa parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a poder amar a las demás personas al salir a evangelizar? Digo, no está mal el salir a evangelizar. No está mal el hablar de Cristo. Claro. ¿no? Pero siempre hay que hacerlo con un orden. Y creo que el primero amar a tu iglesia en donde te estás congregando, el conocer las necesidades de tu iglesia, el edificar a tu iglesia, te da un punto de partida y una bendición que posteriormente vas a poder compartir con la demás gente. ¿A dónde va a caer esas personas evangelizadas si tú no tienes una identidad con Exacto. tu iglesia? Y reiteramos, no estamos hablando específicamente de Ebenecer, sino en general. Las personas no tienen una identidad con la iglesia porque no tienen una identidad con Cristo. Exacto. Me gustó esa frase. Repitámosle. Las personas no tienen identidad con la iglesia porque no tienen una identidad con Cristo. En mi libro, No todos nacen de nuevo, explico del por qué las personas no tienen un nuevo nacimiento. Porque nada más lo hacen por ser populares, por ser parte de un grupo, por querer pertenecer a un lugar sin raíces. Tú también apenas vi que publicaste, no ames a una planta por sus hojas. Por su flor. Por su flor. Ámala por sus raíces. Porque cuando venga el invierno, la planta se va a quedar sin flores, sin hojas. Sí, y su belleza externa, ¿no? Exactamente. Pero si tú amas la raíz y la raíz de Ebenecer es Cristo Jesús, entonces lo vas a amar. Vas a amar su obra y vas a trabajar aún a pesar de la tensión que exista, haciendo referencia al ejemplo de la cuerda. Sí, porque hay dificultades en las iglesias. Y me acuerdo mucho de algo que el pastor dijo en un momento que Ebenecer estaba pasando una prueba, que cómo íbamos a saber cómo orar si no conocíamos la necesidad espiritual de cada uno de los congregantes de Ebenecer. Y es bien importante porque muchas veces, igual como congregantes, venimos, estamos en el momento del culto, de la administración y nos vamos. Pero qué importante también es tener esa comunión los hermanos los unos con los otros, porque también somos ese cuerpo que nos podemos alentar en las promesas de Dios. Entonces, creo que en la iglesia de Cristo se ha perdido también mucho esta parte de conocer realmente a quién se encuentra en la iglesia de Dios. Hay veces en que importa más el número de congregantes, pero ni siquiera conoces a todas las ovejas que están en la iglesia, a una iglesia que es más pequeña, quizá, pero que conoces a cada uno de ellos. O sea, Al final de cuentas, la iglesia es una familia. No lo digo porque sea mi familia, precisamente, pero por ejemplo a los hermanos yo los considero mi familia. ¿Por qué? Además de que el Señor Jesús lo dice en la palabra de Dios, de que Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos coherederos de la salvación tan grande en Cristo Jesús. Además de eso, yo los amo. Amo a los jóvenes, que soy el presidente de la sociedad de jóvenes. Con todo lo que nos hagan, y los amamos, los amo.
¿Por qué? Porque Cristo me ama a mí, porque Cristo habita en mi corazón. Y el que Cristo habita en mi corazón me hace amar a los demás. Primeramente a los de la familia de la fe, como lo dice su palabra. Acabo de recordar algo que me dijeron los niños el jueves pasado. Ok. Estaba con unos pequeños, porque igual el Señor me permite darles clase a los pequeños. Y digamos que hubo un conflicto que una pequeña le iba a soltar pues un pequeño manotazo a otro pequeño. Y entonces yo lo cubrí y le digo, no, eso no se hace. Y otro niño me dice, hermana, es que ¿por qué lo cuida tanto? Y entonces yo le digo, pues porque es mi hermano. Y se me queda viendo y me dice, ¿cómo? O sea, ¿su hermano de sangre? Le digo, no. Me dice, entonces, ¿por qué me dice que es su hermano? Le digo, porque todos aquí somos hijos de Dios. Y como Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Y yo los considero a ustedes como mis hermanos más pequeños. Y al igual que como mis hermanos en la carne, yo los cuido y los procuro, de esa misma forma los cuido. Y los niños se me quedaban viendo con una cara de sorpresa de... ¿Qué está diciendo? Ajá, no entiendo. O sea, ¿cómo puedes cuidar a alguien más que filialmente no es nada tuyo? Sin embargo, puedes llegar a sentir ese punto de tengo que proteger porque es mi familia espiritual. Y que justo como lo estás diciendo en tu ejemplo, a ti también nos pasa de que nos ponemos enfrente de un hermano para que no reciba el golpe. Sí. Ese es el amor que debe de haber en la iglesia de Cristo Jesús. Porque si bien la iglesia está para no permitir el pecado, para no darle lugar al pecado, y somos pecadores, Sí. también estamos para consolar y para proteger. Así como Cristo nos protege a nosotros. Así como Cristo amó y cuidó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así también todos y cada uno de nosotros nos cuidamos entre nosotros. No porque tengamos una obligación de hacerlo, sino porque el amor Sí. que Dios ha puesto en nosotros nos impulsa y va precisamente parte de la identidad de Ebenezer. Porque este amor no nace así de la noche a la mañana. Si el Espíritu Santo lo permite, pues sí. Y es poderoso para hacer todas las cosas, no lo negamos. Hizo el universo, hizo los cielos, hizo la tierra, hizo al ser humano con el poder de su palabra, con un solo mandato. Pero va más allá esta parte de la identidad de Ebenezer. Me acuerdo cuando llegaba nuestro hermano Alfonso y se sorprendía, porque él venía de otra denominación, otra iglesia, otro corte. Y se sorprendía porque veía que no solo el pastor predicaba, como lo hacía en la otra iglesia, sino que ahora está pasando el otro hermano, y ahora el otro, y ahora el joven, y ahora la joven, y ahora otra vez el pastor. Porque estamos llamados a un crecimiento espiritual. Estamos llamados a la unidad en el espíritu, y el espíritu no se quede estancado en me estoy congregando. Sí. El espíritu nos está llamando, nos está impulsando a crecer, a ser más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Esta esencia de Ebenezer, además de que no he ido a muchas otras iglesias, no la conozco en otro lugar. Oye, ya sé que haremos estas vacaciones. Pues descansar, ¿no? ¿O qué? No, acuérdate que hay escuela bíblica de vacaciones. ¿Sí? ¿Cuándo? Ay, como siempre. Se llevará a cabo del 21 al 25 de julio a las 5:30 de la tarde, hora de Ciudad de México. Ah, ¿pero en dónde? En Coras 273, Colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La entrada es gratis y es para niños y adultos. Yeah. No faltes, te esperamos. Fíjate que ha habido muchos testimonios, ¿no? De hermanos que por diversas situaciones han tenido que ir a vivir a otros lugares. Sí. Que ellos nos dan testimonio de... ¿No es lo mismo? No es lo mismo. O sea, aprovechen Ebenezer, amen a Ebenezer, porque quizá esas personas también iban con esa idea, ¿no? De, pues voy a encontrar lo mismo que hay en Ebenezer, pues en cualquier otra iglesia que sea cristiana. Sí. Que debería de ser, ¿no? Debiera de ser. Sin embargo, en sus testimonios nos decían, es que no, o sea, no es lo mismo porque la enseñanza a veces la menosprecia.
Sí. ¿no? Y le dan más protagonismo a otra cosa. O no exigen la santidad o no hablan de santidad, solo hablan de puro amor. O la enseñanza es muy, muy laxa a comparación de lo que Dios ha permitido que se desarrolle en Ebenezer. Y pues yo tampoco he salido, mi iglesia es Ebenezer, he crecido en Ebenezer. Sí he tenido la oportunidad de que me inviten a otras iglesias. Sin embargo, el testimonio de más hermanos que han tenido que salir por diversas situaciones siempre regresan con ese cariño de Ebenezer, de decir, es que Dios eligió este lugar, o sea, quien levantó la iglesia es Dios, porque Él da testimonio de todo lo que se realiza en Ebenezer. Caíste en un punto muy interesante, porque también, como ya lo habíamos comentado, hay personas que se han ido de Ebenezer y se van diciendo Sí. cosas lindísimas, lo contrario. Pero, ¿por qué se van de esta manera? Si es que en realidad Ebenezer es tan hermosa y es de Dios. Y te lo comentaba alguna vez. Cuando el pecado se halla con la santidad, es repelido. Y dicen, es que no hay amor. ¿Por qué? Porque quieren que se les solape el pecado. ¿El pecado se perdona? Solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. La paga del pecado es muerte. Para el pecado no hay perdón. Para el pecado hay un justo pago. Cristo Jesús ya saldó. Sí. Hay perdón para el pecador. Ah, claro. Te estoy adelantando una parte de mi predicación. De mi próxima De mi predicación. próxima predicación. Síganos en las redes sociales. Hay una imagen que me gustó y que lo voy a tomar también para esta reflexión. Está el sistema inmunológico y se enferma. Y sube a 40 grados de temperatura el cuerpo. Y le preguntan, ¿por qué te subes a 40 grados? Porque los gérmenes y las bacterias y los virus no van a sobrevivir a esa temperatura. Dice, pero tú tampoco. Sí. Y un comentario abajo, es que nosotros no negociamos con terroristas. O se va él o nos vamos todos. Y es que así es. La iglesia no debe negociar con el pecado. La iglesia no está para negociar con las faltas que cometemos los hombres. La iglesia está para restituir al hombre de ese pecado. Para ser el medio, porque el que restituye es Cristo. Sin embargo, la iglesia es el medio, ¿no? O sea, La iglesia es de Cristo. Sí. Le pertenece a Él. Y es el medio que nos ha dejado para que nosotros vivamos en la gracia. Sí, claro. Entonces, siendo la iglesia de Cristo, nosotros debemos de acercarnos a la iglesia, a Cristo Jesús. Y eso es lo que los hombres, los que se han ido blasfemando, no han entendido. De que no se va a negociar con el pecado, de que no se va a negociar con nuestras pasiones carnales, humanas, y no se nos va a solapar que nosotros estemos volviendo al vómito de nuestros pecados, que nosotros estemos prefiriendo a nuestra familia en la carne que a nuestra familia en el espíritu. Y eso es lo que caracteriza a Ebenezer. Sí, es que hay que llamar al pecado, pecado. A lo que es pecado, pecado. Muchas veces quien no aprendemos a recibir la exhortación y la disciplina somos nosotros. Y cuando no la sabemos, pues obviamente tu carne va a salir a todo lo que da. Y lo primero que se dice es, pues no hay amor. Pero ya se trataba en el episodio de los hijos espirituales. Cuando un hijo espiritual no sabe lo que es disciplina o diferenciar lo que es disciplina a castigo, todo lo toma como castigo. Sí. Cuando a veces es consecuencia de tus propios actos y de cómo te estás conduciendo. Yo sí creo que la iglesia sí ha sido muy herida por ese tipo de personas, porque no solamente puede causar un dolor en la iglesia, sino el desánimo de muchos de los hermanos que son pequeños o apenas están empezando a crecer en la fe, que viendo ese tipo de cosas se desaniman y por ese desánimo terminan yéndose. Hay un ejemplo muy hermoso con Apolos. Uh-huh. Priscila y Aquila. Lo corrigieron. Más exactamente dice la palabra de Dios. Y muchas de las personas no queremos ser corregidos. Sí. No queremos
volver a ser hechos. Esa es la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo. Sí. Y esa es otra parte de la identidad de Ebenezer, que Ebenezer es guiada por el Espíritu Santo y no por los hombres. Sí. Como lo mencionaste, el hermano Moy lo repite mucho en sus predicaciones. Somos una iglesia cristocéntrica. Y si el Espíritu Santo no nos dice ve, no vamos. Si el Espíritu Santo nos dice quédate quieto, me voy a quedar quieto. Porque dice quédate quieto para que veas mi gloria. Sí. Porque no le voy a dar mi gloria a nadie más. También con Gedeón pasaba, ¿no? Para que no se diga que es la mano de ustedes israelitas, pueblo rebelde, la que los salvó, sino que solo con 300 hombres pues, hicieron huir ejército innumerable enemigo. Y es bien importante y bueno, bien bonito cómo surge Ebenezer, ¿no? Porque se pueden ir a los primeros episodios y quien pedía la dirección y siempre quien dio esta respuesta de déjame consultarlo con Dios fue el pastor. Si el pastor hubiera por sí mismo hecho muchas cosas, quizá hubiera levantado Ebenezer, ¿no? Pero por sus propias fuerzas. La historia de Ebenezer hubiese sido totalmente distinta a la que hoy estamos viendo. Quizá hubiera llegado al año, a los 2 años, a los 5 años, pero bien lo dice el versículo que leías en Hechos, que si es de los hombres se va a desvanecer, pero lo que es de Dios va a permanecer, porque es Dios el que promete y el que siempre cumple. Algo muy interesante, quizá ya para ir cerrando, de que no es lo mismo la bendición de Dios que la bendición de los hombres. Sí. Porque han llegado personas también a Ebenezer que han dicho, ¿cómo? 25 años y siguen aquí. ¿Qué esperaban? ¿Qué es lo que espera la gente? ¿Qué es lo que esperan los ojos de los hombres? Es un tema interesante porque quizá lo podemos tratar más a fondo en otro episodio, porque esa falta de fe creo que incluso muchos miembros de las iglesias dentro puede existir. ¿Será verdad que Dios va a cumplir en la iglesia lo que prometió para la iglesia? O sea, ¿será que sí estamos caminando en el camino correcto? ¿El verdadero? Sí estamos haciendo bien las cosas. Sin embargo, por eso la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, porque Él va a dar testimonio de cada una de las cosas. Él va a dar testimonio del lugar en donde está. Creo que es muy importante quizá para igual ir cerrando la invitación a cada uno de nuestros escuchas, ¿no? Que busquen dónde congregarse en una iglesia que realmente sea cristocéntrica, que el centro sea Dios y no el protagonista, el hombre. El músico, el salmista. Que no vayan tras los guitarristas, no vayan tras los de alabanza. No se los recomiendo. No, o sea que su primer objetivo sea buscar a Cristo y buscar una iglesia en donde ese sea el principal valor. Espera, estoy recibiendo señal de uno de nuestros escuchas. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Quieres que me salga en este momento de la iglesia? Pues mira, nos encontramos en Coras 2 por si quieren venir. Como lo mencionaba, hay muchas personas que estando en iglesias que, como ya las mencionamos, han sido heridos. Sin embargo, eso no quiere decir que todas las iglesias sean iguales. Como se lo dijo a Elías, ¿no? Que ya estaba aquí todo diciendo, ya, Señor, llévame contigo porque soy el único que queda, y dándole todo su discurso. Uh-huh. Y el Señor le dijo, no eres el único que queda un remanente. Aquellas personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hoy día también hay iglesias que son de sana doctrina, que su principal objetivo es buscar a Dios y que el principal objetivo para sus congregantes es que lleguen a la estatura del varón perfecto. Mencionas algo interesante. Es un remanente. No es con la multitud de gentes. Quizá esto se quede grabado en nuestros escuchas. No es con las multitudes. Uh-huh. No es con espada y no es con ejército. Es con la palabra de Dios. Ese es el texto que tenemos los instructores en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El Espíritu Santo le da estas palabras al apóstol Pablo no en vano. Es la palabra de Dios y a la cual nosotros debemos de sujetarnos, a la cual nosotros debemos de asirnos con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos.
Si nosotros descuidamos por un momento esta parte pequeña de buscar la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, en la iglesia, entonces nada somos y nada tenemos. Se nos exhorta a todos nosotros de que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios en todo tiempo y en todo momento. Que no nos guiemos por los ojos materiales, carnales, humanoides que nosotros pudiéramos contemplar y tener. La guianza por el Espíritu no lo vamos a obtener de un día a otro, porque vivimos en pecado, porque vivimos en maldades. ¿Y crees que de un día para otro ya decidí dejar de tomar hoy, pero mañana vuelvo a tomar? ¿O decidí dejar de hacer esto y ya mañana vuelvo? Pues no, requiere un compromiso con el Señor. Que cada uno de nosotros tengamos esa paciencia para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a la plenitud en Cristo Jesús, tanto dentro como fuera de la iglesia. Los que están fuera para que estén dentro de ella, y los que estamos dentro para crecer y dar un fruto del Espíritu. Y bueno, ya vámonos, porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.